Bueno, en este Futurar especial, desde acá, desde el predio de la Sociedad Rural Argentina, habíamos dicho que teníamos un invitado de lujo, que es el presidente de Coninagro, el ingeniero agrónomo Elvio Lausirica. Muchísimas gracias por estar acá. Muy buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buen día. No sé si sería un lujo, pero por lo menos estamos acá para hacer nuestro aporte desde Coninagro, acompañando a los amigos de la sociedad rural en este emprendimiento, en esta exposición emblemática, por 136 años que vienen realizándola, y es una muestra del potencial del sector y del esfuerzo de muchos productores, trabajadores rurales y, ¿por qué no, también de toda la agroindustria? Sí, y yo creo que también, Elvio, lo que me parece es que con mucha pertenencia social y popular, porque muchísima gente que no tiene ningún tipo de vinculación con el campo argentino o con la agroindustria va a empezar estas 2 semanas, porque es masivo y es histórico, año tras año. Climáticamente, bueno, hoy es un día espectacular, pero climáticamente difícil, pleno invierno, vacaciones de invierno, o sea que hay mucha gente del interior del país también. Y digo, esta cosa de esta fusión, ¿no? De la sociedad, digamos, si quiere, en términos más de una sociedad más popular, y la agroindustria o el campo argentino. O sea, con mucho éxito permanente desde hace muchísimos años, ¿no? Sí, te reitero, esto es el potencial del sector, y vos ves comerciantes, los que ofrecen servicios, está toda esa movilización. Nosotros, nuestras cooperativas principalmente, lo tenemos muy claro en los pueblos del interior, cómo vemos el trabajo del sector, cómo lleva y cómo moviliza la economía local. Y hoy esto también es una muestra, y es bueno que así sea. Vacaciones de invierno, pero igual vienen alumnos, vienen chicos y van tomando conocimiento. A ver, esto es una muestra donde está todo muy bien presentado. Muchas veces en el campo, vos recién hablabas del clima, muchas veces en el campo no se vive esto. Exactamente. No se vive esta maravilla. Pero bueno, acá tenemos que mostrar lo mejor que tenemos, y es como que cuando salimos nos ponemos la mejor ropa. Acá vemos hacienda de primera, pero gran parte de todo esto vemos el esfuerzo de la gente, de los trabajadores y de los productores agropecuarios. Sí, eso creo que está claro. Y un poco la idea, Elvio, es qué expectativas o cómo están relacionándose con las nuevas autoridades. Hace 7 meses que hubo cambio de gobierno, digamos, el campo sigue siendo el motor central y el proveedor de dólares más importante que tiene este país, y en el cual siempre los gobiernos vienen y nunca se termina de acomodar del todo las necesidades o las preocupaciones del campo argentino. Siempre, digamos, los gobiernos de turno piensan más en sus necesidades que en las necesidades del campo. Es muy cierto esto que vos planteás. Uno esto lo vive, bueno, yo acá tengo una función como dirigente gremial del cooperativismo, de nuestras cooperativas. Yo soy productor agropecuario. Es productor ganadero, ¿no? Yo soy productor mixto. Mixto. Estoy en Rauch, en el centro de la provincia de Buenos Aires, y somos productores mixtos. Lo cual, te hago un comentario, tiene una ventaja. Mi padre siempre decía, poner los huevos en varias canastas por si acaso. Y entonces, si un año no ganamos con las vacas, ganamos con algún cultivo que hacemos. Nosotros hacemos soja, maíz, trigo, cebada, alpiste en algún momento, y eso hace que tengamos diversificada la producción. Por razones climáticas y políticas, lamentablemente a veces tenemos que tener diversificada la cosa. Pero yo creo que estamos hoy en un momento clave, un momento bisagra en nuestro país,
porque el mensaje de las urnas fue: no podemos seguir como venimos. Un país rico como el que tenemos y con 40% de pobreza, que creo que ahora es el 50%, pero bueno, no sé, siempre es un desastre poder hablar de un número de esos en un país rico como el que tenemos. Un país donde la población es muy culta, la población tiene grandes capacidades, hemos tenido premios Nobel y sin embargo no la pegamos con nuestra dirigencia y nuestro trabajo. Llevamos años, yo no culpo a nadie en particular, pero llevamos años en que no hemos podido. Y hoy por hoy creo que el mensaje de las urnas fue ese. Muchachos, así no podemos seguir, tenemos que hacer un cambio. Hoy por hoy vemos desde el sector que hay muchas medidas que se han tomado, muy auspiciosas. Seguramente faltan muchas más. Siempre hay expectativas, como vos decís. La brecha cambiaria todavía no la hemos podido solucionar. La inflación. Yo insisto mucho en la inflación, porque la inflación nos perjudica a los ciudadanos, pero también nos perjudica mucho a los productores agropecuarios, principalmente a los productores de las economías regionales. ¿Por qué? Porque los costos de los productores de las economías regionales son costos internos, en gran medida. Y por el otro lado dependen del consumo interno, porque la mayoría no exporta el 100% o el 90% o el 80% como puede ser la soja. Entonces esto hace que dependan mucho del consumo interno, y el consumo interno está muy deteriorado por el efecto de la inflación y de la capacidad de pago que tienen nuestros consumidores. Sí, y eso creo que se está viendo. Uno viene viendo o siguiendo detenidamente, hay una caída de consumo fuerte, y fundamentalmente también hay, hasta diría, cambio de hábito. Hoy la carne aviar se consume más que la carne vacuna. Digamos, este tipo de situaciones, digamos, ratificando lo que estás planteando, Elvio. Seguramente hay un cambio en el consumidor, hay un cambio en los hábitos de consumo. Pero por otro lado también hay un cambio en el consumidor, que es más exigente en lo que es los productos saludables y cómo fueron logrados con producciones sustentables, socioeconómicas, pero ambientalmente en gran medida. Esto hace que, recién hablábamos, tenemos un nuevo gobierno que ha tomado unas medidas muy auspiciosas, como liberar los mercados, desregular la economía, abrir nuevos mercados porque tenemos un gran potencial. En el 2030 vamos a hacer 9.000 millones de bocas que dar de comer. Y estudios de la FAO dicen que el potencial para cubrir esa nueva demanda está en Argentina y Brasil en un 50%. Esto hace que tengamos un desafío estos países para proveer ese alimento, pero no cualquier alimento. Tenemos que hacerlo y en Argentina lo hacemos. Argentina tiene la huella de carbono más baja del mundo en la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque usamos la siembra directa, porque usamos biocombustibles. Estas son las políticas que muchas veces venimos pregonando que necesitamos, y hoy por hoy el tema del biocombustible es una... nuestra Federación ACA, junto con 60 cooperativas, en donde está la mía, la de Rauch, sí. Hicimos una planta de bioetanol, Acabio, en Villa María, Córdoba. Nosotros desde Rauch no vamos a llevar nunca un grano de maíz, porque es muy dependiente del flete y el costo a 1.000 kilómetros no lo vamos a llevar nunca. Claro. Pero ¿por qué lo hicimos a esa inversión? Para diversificar las inversiones, pero también para dar una señal que íbamos en camino a las energías limpias, que es la gran demanda que hoy tenemos con este tema del cambio climático. Así que huella de carbono baja, la producción de carne con un balance de carbono positivo muy alto. Esto hace que tengamos alimentos como los que necesita, los que requiere, los que demanda el mundo. Y esto
Es algo que hemos tenido contactos con la canciller Mondino, están trabajando en estos temas, bioeconomía, ahora volvió a llamarse Secretaría de Agricultura, está en estos temas y creo que tenemos que seguir los productores con paciencia esperando la unificación del dólar, esperando que la alta carga impositiva que padece el sector tenga un alivio, pero viendo que se están tomando algunas medidas sumamente importantes. O sea, en definitiva lo que se desprende, Elvio, es que hay receptividad en el diálogo, digamos, en la mesa de enlace en este caso, digamos que trabajan en conjunto para defender los intereses de la agroindustria en general y las nuevas autoridades. O sea, como que el espacio de diálogo está. Siempre hemos tenido muy buen diálogo con este gobierno, con el anterior del anterior, y siempre ha habido un buen diálogo. Muchas veces no se vieron resueltas las demandas que teníamos desde el sector y hoy estamos avisorando que hay mucho este cambio que pidió la gente en las elecciones. Hoy estamos viendo que se está llevando adelante. No sin sufrimiento de algunos o pasando un mal momento mucha gente, y eso nos preocupa porque nosotros vivimos en los pueblos chicos, obviamente, en contacto con la gente y vemos cuál es la realidad que se vive en nuestro país. Pero tenemos que tener una mirada optimista y a través de este diálogo y a través de ahora se han aprobado la ley bases. Esto quiere decir que el gobierno tuvo de parte de la política tuvo las herramientas necesarias para tomar las medidas y los programas de gobierno que crea necesario implementar para salir de este desastre socioeconómico que tenemos y por otro lado tener en alguna medida ir solucionando por el bienestar de la gente, ir solucionando nuestros problemas. Ahora, Elvio, el 9 de mayo en San Miguel de Tucumán se comprometieron muchos sectores de la sociedad argentina a participar en esta acta, en esta mesa, digamos, de diálogo. El sector agropecuario va a estar presente. ¿Cuál es la idea de la mesa de enlace? O sea, ¿hay unanimidad para poner el representante? O sea, ¿van a estar participando en lo que viene con el mundo sindical, con el mundo político, con las autoridades del Ejecutivo, el campo argentino va a estar presente, digamos, un poco por ahí para conocer cuál es la idea, ¿no? Mirá, Coninagro de por sí siempre estuvo de acuerdo con la necesidad de generar acuerdos y consensos, como los hacemos en cada consejo de administración de una cooperativa. Nos tenemos que poner de acuerdo a ver cómo la gestionamos. Claro. Y siempre lo hicimos. Nos reunimos en la mesa de enlace a raíz de la propuesta del presidente, del acuerdo de mayo. Nos reunimos en la mesa de enlace, creo que fue en marzo, 26 de marzo, si no me equivoco. Y ahí dijimos, tenemos que estar presentes, tenemos que acompañar, porque necesitamos de acuerdo y de consenso, porque la situación económica es muy difícil. No sale solo una persona, un sector, tenemos que salir en conjunto. Hoy por hoy se va a conformar un consejo que vemos muy bien la firma de esto, pero también dijimos, este es un acuerdo que no tiene que ser solo en la política, no tiene que ser el presidente, es necesario que el presidente, los gobernadores y la política se pongan de acuerdo, pero necesitamos también que estén presentes las fuerzas de la producción, de la economía, de la producción y de la agroindustria, y en este caso en particular nosotros hicimos notar que de los 10 puntos que se firmaron, hay uno que habla de explotación de recursos naturales y hay otro que habla de comercio, pero nosotros queremos señalar que la producción agropecuaria junto con la agroindustria tenemos mucho para aportar
mucho para aportar al desarrollo económico de nuestro país. Y sí, yo creo que es de vital importancia. Me parece que hoy, junto con energía, hidrocarburos y minería, son los ejes centrales de la posibilidad del desarrollo de mediano y largo plazo en la Argentina, ¿no? O sea, el campo creo que tiene una voz autorizada para poder estar y para poder opinar y para poder imponer algunas cosas también, ¿no? Sí, antes te mencionaba, en los pueblos del interior esto es muy patente. Esto es muy patente porque se ve cuando nos va bien en la producción, en la cosecha nos va bien, los comercios lo ven. El vendedor de autos, el albañil, todos lo ven, el pintor de la casa lo ven porque salimos a hacer mejoras en nuestras casas y demás, y eso hace que se movilice las economías locales. Y esto es muy importante, nosotros se lo transmitimos al gobierno, la necesidad por eso de que estos pilares de la economía tienen que estar también entre los acuerdos y el desarrollo. Sin duda que necesitamos también de infraestructura. Vos fíjate que todavía estamos discutiendo la planta de licuación de gas. Y nosotros hemos estado venteando gas por años, cuando podríamos haber estado vendiéndolo y no importando gas como lo hicimos, sí, gastando fortunas que en muchos casos eran producto de los ingresos de los derechos de exportación de los granos y de las carnes. Casi todo, digamos, casi ¿no? todo. Entonces, este tipo de cosas, es bueno que hoy estén presentes, hoy estén en el inventivo, en el intelecto colectivo de la gente, que lo tiene presente la gente. Y es bueno también porque aquí todos nos ayudamos. A ver, cuando tuvimos el problema de la seca, sí, lo sufrieron los productores agropecuarios en gran medida, pero también lo sufrieron los transportistas, porque hubo menos grano que transportar. Yo siempre cuento el caso de que me encontré con un camionero y me dice, el año pasado hice 50 viajes de trigo, dice, este año hice uno solo, ¿cómo te parece que me va a ir este año? Entonces, evidentemente en esto es una muestra clara de cómo está todo entremezclado y la economía no es solamente producir, es también comercializar, ofrecer servicios y movilizar justamente toda la agroindustria. Yo insisto mucho con la agroindustria porque nuestras cooperativas lo que hacen es justamente darle valor agregado a la producción. Claro. Nosotros tenemos frigoríficos, casas consignatarias, tenemos yerbateros, tenemos bodegas, tenemos frutícolas que comercializan en el norte de Europa y llevan muy buenos precios, consiguen muy buenos precios y se los trasladan a los productores. Y esto es, creo que, el círculo beneficioso que podemos hoy tener y que estamos permanentemente resaltando. No, y aparte, un poco con lo que planteabas con respecto al cambio que se produjo el año pasado en las elecciones, fíjate vos que, revisando un poco algunos trabajos que venimos haciendo en forma permanente, nosotros veíamos que hasta, digamos, el gobierno de Cristina Kirchner, los dos gobiernos de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de parte de Alberto Fernández, 7 de cada 10 argentinos planteaban que el motor central de la economía argentina era el Estado, que el Estado tenía que ser el eje. ¿Te acuerdas en el año 2015, Mauricio Macri, en el acto de triunfo de Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, él ahí plantea la no estatización la no privatización de Aerolíneas Argentinas y alguna serie de hechos donde el Estado seguía haciendo
eje central de la economía. Post pandemia empieza a haber una mutación y hoy 6 de cada 10 argentinos creen que la actividad privada tiene que ser el motor de desarrollo de la economía argentina. Digo, en ese escenario me parece que se están produciendo cambios y que bien lo estás marcando, en el cual hay un antes y un después, ¿no? O sea, por eso digo, me parece que hoy son los momentos donde mayor posibilidades de dejar atrás un país que hoy te diría, ya debemos estar tocando el 50% de pobreza, y en el conurbano, de 0 a 17 años, 7 de cada 10 pibes son pobres. Como eje, ¿no? O sea... Sí, creo que has dado en el meollo de la situación, tu planteo. Yo creo que el Estado tiene un rol muy importante en la sociedad y en la economía, de contralor, pero no de gestión, porque muchas veces no va a hacerlo de la misma manera que lo puede hacer un privado, que se juega su dinero en el emprendimiento. Y esto, cuando muchas veces las empresas públicas son gestionadas por militantes, esto tampoco funcionan y no son... Pero también te quiero decir una cosa, la propiedad, el privado es muy importante en las inversiones, es muy importante. Nosotros en nuestras explotaciones agropecuarias somos actividad privada, pero también el privado, cuando no tiene ganancia, no ofrece un servicio. No le lleva electricidad a un pobre, a un hombre que esté a 40 kilómetros del pueblo. Entonces, ¿quién va a llevarle la electricidad? Ahí va las cooperativas, la economía social, como se dice, que no es mala palabra cuando no se la utiliza políticamente. Claro. Para hacer politiquería barata o populismo. Y en esto hay inversiones. El Estado no puede estar ausente de arreglar una ruta, no puede estar ausente de inversiones como esta que decíamos recién, de la licuación del gas que necesitamos, de las obras de gasoducto, porque faltaba un caño. Claro. No tuvimos que importar gas. Sí, sí, sí. Es vergonzoso, porque ahí se muestra que la ineficiencia de muchos políticos. Hoy por hoy, que los políticos estén sentados a la misma mesa que el gobierno nacional, pensando justamente en cuáles son las políticas beneficiosas, es interesante. Te cuento algo. Desde el Consejo Agroindustrial, con Inagro en su momento, presentó un proyecto de ley para incentivar la producción agropecuaria con desgravación anticipada de con amortización anticipada de inversiones, con desgravación impositiva para determinados insumos y demás, lo cual seguramente iba a traer, y lo presentamos con números, un crecimiento de la economía y de la producción. Iba a tener el gobierno las divisas que necesita, iba a tener el trabajador que hoy está desocupado, iba a tener posibilidades de tener trabajo y empleo, pero por una razón u otra nunca se llegaba a aprobar. Hoy lo han tomado 2 diputados, Benedetti y Pichetto. Hoy se llama RIDA, te iba a preguntar eso. El régimen de inversiones para el desarrollo agropecuario, que para nosotros es muy auspicioso y va a posibilitar y darle una señal al productor agropecuario y a toda la agroindustria, darle una señal: inviertan que van a tener sus beneficios, inviertan que van a tener esta seguridad jurídica que muchas veces se plantea en el RIGI, que decimos nosotros, pero para los que estamos invirtiendo todos los días no hay. Bueno,
el RIDA sería muy importante que sea tomado por el gobierno y que sea tomado por los legisladores y aprobado rápidamente para dar esas señales que necesita la producción y la agroindustria para invertir y generar las divisas que necesita el país, pero también generar empleos genuinos para el trabajador. No, y fíjate vos, te iba a preguntar sobre el tema del RIDA, porque el 1 de marzo el presidente de la República pidió paciencia y pidió confianza. Y yo creo que esas iniciativas en el Parlamento Nacional, la parte interesante porque está por un peronista republicano, en este caso Miguel Ángel Pichetto, y por un radical de entrerriano, o sea, como que se confluyen diferentes proyectos políticos o ideologías políticas y está en el Parlamento. Digamos, hoy en un gobierno institucionalmente de minorías como es el actual, el Parlamento es la caja de resonancia del cambio, o sea, todo tiene que pasar por ahí, o sea, que el hecho de que empiece a haber comunión entre empresarios, políticos, me parece que ese es el camino, o sea, la única manera de transformar y generar confianza es que surja a través de leyes concretas donde estén todas las fuerzas políticas opinando. Seguramente que es así. El Ejecutivo tiene la obligación de ejecutar las políticas las leyes que le indican el pueblo y las provincias en los diputados y senadores, y por el otro lado el Poder Judicial controlar que esto se cumpla y se lleve adelante. Lamentablemente muchas veces hemos tenido, no han funcionado las cosas de la mejor forma y no hemos tenido muy buenos resultados como hasta ahora, pero creo que la gente, y en esto por lo que dicen las encuestas, los jóvenes nos han marcado el camino, porque los grandes votantes de Milei son en muchos casos jóvenes, que se cansaron de ver que no se cumplían las cosas y de ver a sus padres a lo mejor un poco frustrados porque votaban y no conseguían los resultados que realmente esperaban, porque vos fíjate que entre las encuestas que sale, que lo que más aprecian de Milei es que no les mintió, les dijo que iba a ser difícil. Y ahora están superando un momento muy difícil, están pasando un momento muy difícil y se lo están bancando con esto de que, sí. Pero por lo menos no nos miente. Sí, creo que es tal cual. Aparte, yo creo que el eje central, es bien lo planteás, es 1983 para abajo. O sea, de 40 años para abajo es donde realmente se generó este efecto Milei muy fuerte. Es más, en el conurbano, los sectores populares, digamos, rompieron un ciclo histórico o una regla histórica. Abuelos, padres e hijos. Los hijos votaron esta vez diferente a los padres y a los abuelos, ¿no? O sea, pero por eso es importante lo del RIDA, porque yo creo que lo que el gobierno tiene que terminar de generar es confianza. O sea, a ese productor agropecuario, a ese chacarero que está día a día con ideas, mirando, proyectando futuro, pero lo que tiene que dar son reglas claras de que va a haber política de mediano y largo plazo. Si no, es muy difícil, digamos, ayornarse solamente a un proyecto o a hablar sin generar la confianza necesaria. Por eso, lo que es interesante en este caso, y me alegro que así sea, de esta presentación de este proyecto en el Parlamento, es que sea en el Parlamento y que venga de fuerzas políticas también diferentes, ¿no? Vos sabés que si esto saliera, es un sueño a lo mejor, pero si saliera por unanimidad, claro, estamos demostrando qué es lo que queremos, todos. Las distintas banderías políticas estamos demostrando que es lo que se pretende. Y generaríamos esa confianza que tanto necesitamos los argentinos.
¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos sembrado con unas condiciones y cuando hemos ido a cosechar, cosechamos con otras? ¿Cuántas veces un kiosquero, un emprendedor empezó un emprendimiento con unas condiciones y cuando la terminó mal porque le cambiaron las condiciones? Y eso desanima, eso crea justamente un resquemor y desánimo y frustración que lamentablemente me parece que los argentinos tenemos que vencer, porque somos un país muy rico, un país donde ha habido una educación de primera, donde en general tenemos una cultura muy fuerte y tenemos que afianzarnos en esas cosas para salir de este desastre agropecuario, desastre económico que tenemos y poder entonces vencer de una vez por todas la inflación. Sí. Y tener el dólar único que realmente país lógico, es digamos. Un país lógico, ¿no? Sí, yo creo que ese es, digamos, creo que el sentir. Lamentablemente, las reglas de juego fueron siempre la inestabilidad y la incertidumbre. Las excepciones son políticas como esta presentación de este proyecto, de generar la confianza necesaria para que puedan proyectarse a futuro. Elvio, te agradezco muchísimo, se nos acabó el tiempo, esperemos seguir charlando, te vamos a volver a invitar acá en Futurar para seguir pensando lo que viene para la Argentina. El agradecido soy yo porque realmente nos ha dado una oportunidad sin igual y un tiempo sin igual para poder expresar nuestros sentimientos. Muchas gracias.